En este vídeo se muestra el funcionamiento de los principales comandos de acotación. ¿Dónde encontramos estos comandos? Dentro de del menú de anotar, en el espacio de trabajo de dibujo y anotación y bajo la cinta de opciones de cotas. Debajo de este desplegable encontramos los principales comandos. Acolineal, que sirve para acotar cotas horizontales y verticales. Acualineada, para acotar cotas oblicuas. Acoangular, para acotar ángulos contenidos o comprendidos entre dos rectas. Arco, para acotar longitudes de arco de circunferencias. Acorradio, para acotar radios. Acodiámetro, para acotar diámetros completos en circunferencias vistas de frente. Acotación con recodo, para acotar radial o diametralmente arcos de circunferencia en los que el centro se haya ido fuera de los espacios de papel, es decir, de los límites del dibujo, y acocoordenada. De la misma manera, en este otro desplegable tenemos los dos comandos que nos permitirán utilizar el sistema de acotación continuo o en serie o el sistema de acotación en paralelo o línea base. Asimismo, en la parte superior tenemos otro de los comandos más útiles, que es acocorte, que lo que hace es generar huecos cuando se produce superposición de varias líneas de cotas entre sí, o acoespacio, que permite generar de espacios tanto verticales como horizontales entre las distintas cotas de forma uniforme. Vamos a empezar con la acotación de los círculos. Ejecutaremos el comando acodiámetro. Simplemente hay que seleccionar el contorno externo de la circunferencia y automáticamente se nos genera la cota. ¿Problema que tiene este comando? Que junto con la medida de cota incorpora el símbolo de diámetro, y esto desde el punto de vista de norma es incorrecto, porque una circunferencia vista de frente y completa, siempre que se acote con una cota y dos flechas, no necesita llevar este símbolo de diámetro. ¿Cómo se elimina? Muy fácil. Estamos todavía dentro de la ejecución, todavía no hemos posicionado, y lo que hacemos es que tecleamos la T de texto de las opciones del comando y simplemente volvemos a picar desde el teclado la medida, en este caso 30, y al ejecutar ya nos ha desaparecido el símbolo. Volvemos a recrear. Para volver a llamar el comando basta con darle al intro. Le clicamos en este caso la segunda circunferencia, damos a la T de texto, tecleamos 50 y simplemente posicionamos el texto donde queramos. Para la tercera vamos a hacerlo mal para poder explicar cuál sería otra manera para quitar ese símbolo, que es editar la cota. Vamos a buscar primero una orientación de cota que no interfiera con las otras dos, por ejemplo esta de aquí. Ya hemos generado la cota de forma incorrecta, hay que quitar el símbolo y la manera de hacerlo es editar la cota. Doble clic encima. Automáticamente ha cambiado todas las opciones del menú, porque son las opciones que corresponden a la edición de cotas, donde es posible hasta incluso poner el texto de cota en negrita, cambiarlo, justificarlo, etcétera. Incluso añadir simbología. Si me meto en simbología, para que veáis cómo es posible añadir un símbolo de grado, el más menos, el de diámetro, etcétera. ¿Vale? Entonces, en este caso, para eliminar el símbolo de diámetro, simplemente suprimo con el ratón y lo que hago es teclear directamente la medida, 70. Una vez que hemos tecleado la medida, le damos a cerrar editor de texto y tendríamos la cota perfectamente, sin el símbolo. Si no nos gusta exactamente dónde está colocado el texto, es posible desplazarlo. Para ello, seleccionamos la cota. Cogemos el cuadradito de debajo del texto y simplemente tiramos de él hasta colocarlo en el interior. Vamos a ver si nos deja. Vamos a eliminar. Si no nos deja, quitamos un momento la referencia a objetos y ahora ya tendríamos esa acotación perfecta. Pasamos a la siguiente figura. En la siguiente figura vamos a utilizar el comando acolineal y también os voy a enseñar a utilizar el comando acocontinua. ¿Por qué acolineal? Porque todos los tramos de esta figura son horizontales o verticales. Vamos a ejecutar la primera cota, por ejemplo esta de aquí vertical. Primero tendremos que designar el primer origen de la línea de cota. Vuelvo a activar la referencia a objetos. Este es el primer origen, este es el segundo y ahora ya lo único que tengo que hacer es posicionar la cota donde me interese. No la alejéis demasiado ni la dejéis demasiado cerca. Ahí, por ejemplo. Para hacer la siguiente, bastaría con hacer lo mismo. Voy a enseñaros otra forma de utilizar el comando. Vuelvo a ejecutarlo, le doy al intro y en lugar de designar primer origen y segundo origen, simplemente le vuelvo a dar al intro otra vez y toco el objeto. El objeto es esta línea de aquí y automáticamente él me coge el primer extremo y el segundo extremo y me genera la siguiente cota. Esta acotación la podíamos haber hecho de otra manera, la podíamos haber hecho como acocontinua. Vamos a hacer eso
pero con las líneas de abajo. Ejecuto a colineal, doy la primera, doy la segunda, colocamos la cifra de cota aquí, de forma que la cifra de cota quede centrada sobre la línea, y la siguiente, en vez de hacerle de la misma manera, le voy a hacer con ACO continua. ¿Qué es lo que consigo con esto? Que automáticamente ACO continua me coge como primera referencia de esta segunda cota el segundo extremo de la primera, y solamente tengo que dar la otra. Ya lo tenemos. Vuelvo a repetir lo mismo, por ejemplo, con estas dos verticales, para que veáis cómo funciona. La primera la damos con ACO lineal, esta, y ahora las tres siguientes, o las dos siguientes, las vamos a dar con ACO continua. ACO continua, y me voy desde aquí y hasta aquí, y ya tenemos esa cadena de cotas generada. Bien. Existe otro comando que es acotación rápida, que puede ser útil en determinadas figuras. En esta no lo es, luego os enseñaré por qué. Vamos a acotar con acotación rápida esta figura de aquí. Ejecuto acotación rápida. Me dice que seleccione la geometría acotar. Cojo toda esta parte de aquí con una ventana de selección y le doy al intro, y automáticamente veis que me ha generado una serie de líneas. Pararos a leer lo que viene en la ventana de comandos. Me dice que especifique la posición de la línea de cota y me da varias opciones: continua, desfasada, línea base. Fijaros lo que ocurre si le digo n de continua. Si le digo n y ahora clico en un punto cualquiera, automáticamente me acaba de generar toda la cadena completa de cotas que me indican las medidas de cada una de estas partes de este elemento, y las he generado todas de golpe. Vamos a utilizar ACO rápida, pero ahora de otra manera. ACO rápida, selecciono en este caso la geometría, que sería esta, me aseguro de haberla cogido toda, y le doy al intro. Si no ejecuto nada, volveré a ejecutar la misma cadena de cotas que anteriormente me ha salido. Pero ahora lo que voy a hacer es cambiar el sistema de acotación y le digo línea base, tecleo L. Y automáticamente, si os fijáis lo que se hace, es que me genera toda una cadena consecutiva de cotas que tienen una línea o referencia común, que en este caso sería la pared de la izquierda. ¿Veis? Es una forma muy sencilla de acotar esta pieza. ¿Por qué no podría haber hecho esto mismo con esta otra? Pues mirad, os lo voy a explicar. Vamos a quitar las que habíamos generado anteriormente y vamos a intentar ejecutar el comando acotar rápido en esta figurita. Ejecuto acotar rápido y la selecciono, le doy al intro y mirar el problema que hay. Si yo no le digo nada, volveré a ejecutar una acotación con sistema línea base, pero el comando no distingue dónde están los diferentes términos de esas líneas de cota, y por ejemplo esta cota de 30 es completamente incorrecta. ¿Por qué? Porque no está dada donde debería estar. Si queremos dar esa cota de 30, lo suyo es que esta estuviera abajo. Problema que hay, que ahora me acaba de generar un hueco y esto queda poco uniforme. Tendría que estar moviendo estas tres cotas hasta acercarlas a la de 25. Vamos a ver cómo podemos hacer eso de una forma automática. Voy a aplicar ACO espacio. En ACO espacio yo selecciono una cota como referencia y luego el resto de cotas respecto de ella. Le doy al intro y ahora, si leéis, pone indicar un valor o auto. Si yo le digo auto, va a coger y en función de la altura del texto va a calcular la distancia uniforme en vertical que va a dejar entre las cotas. ¿Cómo? Cogiendo esta altura de texto y multiplicándolo por 1,25. Si le doy al intro, automáticamente me recoloca las otras tres cotas. ¿Veis qué fácil? Venga, vamos a ver más cosillas. Por ejemplo, en este caso, imaginaos que esta figura es un cilindro con diferentes cuerpos. Me faltaría, para que estuviera completamente acotada, la acotación de los distintos diámetros de los 5 cuerpos. Y además me sobraría una de las dos cadenas de cotas, o la de arriba o la de abajo. Vamos a quedarnos con la de abajo y me voy a eliminar la de arriba para que no se generen cotas redundantes. Bien, voy a acotar todas estas. En este caso son arcos de círculo, pero no los veo como tal. Luego yo necesitaría en esta acotación añadir el símbolo de diámetro delante, porque si no sería incorrecto desde el punto de vista normativa dejarla con 40. ¿Cómo se añade ese símbolo? Le damos a la T de texto y el carácter que indica símbolo en CAD es porcentaje C. Y luego pongo el valor de la medida, que si os fijáis en la ventana de comandos ya viene escrito 40, y automáticamente le acabo de añadir el signo de 40 a esa cota. Voy a hacer lo mismo con las demás, pero voy a generarlas todas mal en un principio. Voy a intentar acotar esa de 50, voy a hacer otra cota de 60. Fijaros que voy alternando la posición de los textos a uno y otro lado de la línea de ejes, y por último pues voy a acotar esta de aquí.
Evidentemente, esta acotación sería incorrecta porque a todas esas cotas les falta el símbolo de diámetro. Vamos a añadírselo a todas de golpe. Voy a cortar un poco el eje para que no haya problemas y voy a acercar un poco esta cota. Para acercar la cota simplemente tiro del pinzamiento de texto. ¿Cómo incorporo el símbolo de diámetro a todas esas cotas a la vez? Editando. ¿Cómo se edita? En este caso, en vez de editarlas de una en una, las voy a editar todas de golpe. El comando es acoedit. Ejecuto acoedit y le digo que nuevo. Lo que voy a hacer es que automáticamente me ha cambiado de nuevo la cinta de opciones porque estoy dentro del comando de edición de cotas. Y veis que en la pantalla ha salido una especie de 0. ¿Lo veis? Esa especie de 0 no hay que borrarla porque eso representa el argumento de la cota, es decir, el valor de la medida. Le voy a añadir el símbolo. Para añadir el símbolo basta con que teclee delante porcentaje C y automáticamente veis que se ha convertido en el símbolo de diámetro. Si no os acordáis de eso, hay otra manera de hacerlo. Me vengo a la cinta de opciones a símbolo y escojo diámetro. Bien, una vez que lo tengo, le voy a dar a cerrar el editor y ahora lo que me dice en la ventana de opciones es que designe objeto. Si yo cojo todas estas cotas a la vez, 1, 2, 3 y 4, al generar intro, automáticamente a todas ellas le conserva el valor de la medida y le añade precediendo ese prefijo con el símbolo de diámetro. Vamos a ver otra más. En este caso de aquí, el problema que tiene esta figura es que tiene algunas partes que son oblicuas. No podré acotar con acolineal, acotaré con acualineada. La manera de ejecutar el comando es la misma. Primera referencia, segunda referencia y automáticamente sale la medida donde yo la coloque. Si el texto no me gusta en un lado, siempre lo puedo desplazar sobre la línea de cota. Procurar centrarlo siempre en la medida de lo posible. Vamos a acotar esta otra de aquí. Pues hacemos lo mismo. Acualineada, primero, segundo y tendría el valor de la medida. Vuelvo a ejecutar acualineada, pero en este caso en vez de primero y segundo vuelvo a darle al intro, toco esta línea y automáticamente el programa busca los límites de la línea y me ejecuta la cota. Si quiero hacer una acotación angular, cambiaré el comando a acoángulo. Acoángulo me pide primero que seleccione una de las primeras rectas, la segunda, y automáticamente me genera el ángulo. Y así podría seguir pues haciendo lo mismo con todas. Imaginaros, con esta, desde aquí hasta aquí, me generaría el angulito, o entre esta y esta, me genera bien el ángulo obtuso o bien el agudo en función de donde yo posicione el ratón. Lo suyo sería dar el agudo. Más cositas, por ejemplo. Mirad, esto, imaginaros que es o bien un prisma donde estas paredes son inclinadas o un tronco de cono. Si yo quisiera acotar aquí, acoto con una cota lineal desde aquí hasta aquí, y por el motivo que fuera yo tuviera necesidad de dar esta cota hacia el interior, se produce que estas líneas de referencia de la cota y las paredes de este elemento prismático parece que se confunden. En la normativa de acotación es posible inclinar estas líneas de referencia 60 grados como veíamos en los ejemplos. ¿Cómo se consigue eso en la práctica? Pues vamos a verlo. Existe un comando que me permite precisamente hacer eso. Vamos a buscarlo. A ver, está aquí en el desplegable. Os fijáis que hay un comando que es este de aquí, que es acoedit para oblicuas. Me indica que designe el objeto. Lo selecciono la cota, le doy al intro y automáticamente me indica que le ponga el ángulo oblicuo. Por normativa el único ángulo oblicuo disponible es el de 60 grados y automáticamente, veis, me genera la cota inclinando lateralmente hasta un ángulo de 60 grados las líneas de auxiliares de cota. ¿Vale? Bien, más cosillas. En esta figurita de aquí veis que se ha ejecutado un corte a 90 grados. Os voy a explicar cómo funcionaría la acotación para el diámetro interior de cualquiera de esos agujeros. Evidentemente tengo que utilizar el tipo de cota que hemos definido como cota perdida. Lo primero que hago es seleccionarlo dentro del desplegable. Me voy a ir a cota perdida. Os recuerdo que cuando ejecutamos el comando cota perdida, vuelvo a sacar los parámetros para que lo veáis, aquí está cotas perdidas, entro en modificar, habíamos eliminado la segunda línea de cota y la segunda línea de referencia. Fijaros que si quito esto, la vuelvo a crear como si fuera una cota normal. Y además habíamos hecho otra cosa más importante, que es que en unidades principales habíamos añadido a la medida el símbolo correspondiente al diámetro y habíamos multiplicado la medida por un factor de 2.
¿Eso qué significa? Pues eso significa lo siguiente. Si yo quiero acotar este diámetro interior, evidentemente yo puedo marcar este extremo del diámetro, pero nunca el otro. Pero lo que sí puedo marcar es de extremo a eje. Eso implicaría dar una medida radial, lo que es incorrecto desde el punto de vista de normativa. Pero al haber definido este estilo como un estilo donde yo multiplico por 2 la medida y le pongo el símbolo de diámetro delante, fijaros, esto es lo que pasa. Voy a acotar lineal, lo que sería una cota lineal normal, ¿vale? Esto sería lo que me da la cota perdida, diámetro 28. Si yo realmente no utilizo ese estilo, sino que utilizara el UNE-ISO de antes, la acotación que estoy haciendo desde aquí hasta aquí es una acotación radial que vale 14. Entonces, lo que estamos consiguiendo con la acotación con cotas perdidas es medir en radial, pero que la medida me salga directamente en diametral y precedida del símbolo de diámetro, que es lo que debería de ser. Vamos a acotar igualmente las dos de abajo. Me vuelvo a entrar en el estilo de cotas perdidas y acoto lineal desde aquí hasta aquí, y así tendría la medida del diámetro del agujero intermedio. De la misma manera, desde aquí hasta aquí tendría la medida del agujero de la base inferior de ese tronco de cono, y el resto ya sí que lo tendría que dar pues con una acotación correspondiente a la acotación normal. O sea, yo lo que no puedo, por ejemplo, es acotar esta altura. Si acoto esta altura me sale diámetro 16, lo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el estilo de cotas no es el correcto. Este estilo de cotas debería ser un UNE-ISO. Las cotas perdidas solamente las utilizamos para este tipo de acotación. Entonces, forma de hacer esto: botón derecho de ratón, cambio estilo de cota y le digo que UNE-ISO, y ya la tengo. ¿Veis? Vamos a seguir acotando en este caso. Yo acotaría lineal. Si quiero generar una cota a continuación de esta, voy a hacerlo con acocontinua. Acocontinua coge como origen de coordenadas S y este es el otro extremo. ¿Lo veis? Venga. Vamos a repetir ahora en el otro lado para explicaros una cosa. Si yo quisiera hacer lo mismo, y voy a acotar esta cota como lineal, pero en este caso en vez de coger el primer origen abajo lo cojo arriba, ¿vale? Y genero esa primera cota. Para empezar, la voy a cambiar de estilo de cotas porque ese no es el suyo. Vamos a poner como estilo de cotas el UNE-ISO. Y aprovecho y cambio también aquí al UNE-ISO. Y ahora voy a intentar generar la segunda cota igual que antes con acocontinua. Fijaros lo que pasa ahora. Si yo ejecuto acocontinua ya no me está cogiendo el origen de la segunda cota aquí, sino que me lo está cogiendo aquí, justo en el extremo de la primera cota que yo he dado. ¿Eso implica que tengo que cambiar la acotación de 8? No. Hay una de las opciones del comando que dice designar. Entro en designar y ahora toco de estas dos líneas de auxiliares la que yo quiero utilizar como origen de la siguiente cota, la de arriba. Ahora ya coge esa como origen y me permite poner la otra de 42 como teníamos antes. ¿Veis? Venga. Más cosas, por ejemplo. Vamos a intentar hacer una acotación, aunque no sería lo correcto en esta figura, pero vamos a intentar acotar esto como radio para que veáis cómo funciona el comando. Acotación radial, elegiría el arco y automáticamente el comando acoradio, igual que le pasaba a acodiámetro, me coloca un símbolo de la R, siempre delante del valor de la medida. Sin embargo, desde el punto de vista normativo, hacer esta acotación con el símbolo de la R es incorrecto porque yo aquí estoy marcando el centro como intersección de dos ejes, lo cual me lleva a que tendría que editar la cota, como ya hemos visto que se hace, y reemplazar la R por el valor del texto simplemente. Vemos ahora el uso de otros comandos de acotación. Imaginaros que tenéis la acotación de una figura y en algún momento determinado se produce la intersección de dos líneas de cota. Hay que buscar o intentar buscar que esto no ocurra, pero imaginaros pues que no hay esa posibilidad, que nosotros hemos acotado este objeto y pues que no hay otra manera de dar la cota de 15 sin que interfiera con la de 30. Existe un comando que lo que hace es que generar un hueco en una de las dos líneas de referencia. Ese comando lo tenéis aquí, se llama acocorte. Si yo genero acocorte, toco esta línea de acotación y le doy al intro, automáticamente, veis, me ha generado un huequillo de forma que se ve una línea de acotación como si quedara por encima de otra, y eso es una forma elegante de evitar esos cruces. Esto se hace solo en el caso estrictamente necesario, es decir,
de intentar buscar la manera de acotar una pieza de forma que evitéis esas interferencias. Por ejemplo, me pasaría lo mismo si yo intento acotar y plantifico esta cota en vertical que os he puesto aquí y pongo esta que os he puesto aquí. Aquí también tendríamos ese cruce. ¿Existiría alguna otra manera de dar esa línea de cota? Pues a lo mejor si doy las dos por dentro de la figura podría ser una opción, es decir, yo puedo coger y arrastrar esta línea, ponerla aquí y arrastrar esta línea y ponerla a continuación de la otra, ¿lo veis? Y sería una manera de evitarme esos cruces entre líneas de cotas. Si no es así, ¿vale?, y queréis mantener todas las cotas fuera del contorno de la figura, vuelvo a repetir que la mejor manera de hacer eso es con acocorte. Toco esta, al generar intro, él detecta la intersección con la que tiene por encima y genera el hueco. Y así nos hemos evitado esos cruces de líneas tan feos que veíamos antes.